Muy buenas tardes, Dios los bendiga en esta hermosa tarde de viernes. Vamos a dar inicio a este hermoso culto donde venimos a adorar al Señor y sobre todo a escuchar su palabra, el alimento espiritual en su debido tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros del suelo donde fuimos tomados para dar inicio a nuestra hermosa tarde. Amadísimo Padre, te damos gracias, Señor, reconociendo, Padre, que somos pecadores delante de ti, Señor, y que necesitamos más de ti hoy en día más que nunca, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a la escena, Padre, y cambie, Señor, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, Señor, y que miremos, Señor, como tú las miras, Padre. Que podamos entender, Señor, que cada día, Señor, que pasamos en esta tierra es un día más de lucha y prueba para el Hijo de Dios, Padre, para aquel que cree, Señor. Así que te damos gracias, Señor, porque en cada una, Señor, tú nos has ayudado, Señor, y estamos confiando, Padre, que seguirás llevándonos, Señor, a través, Señor, de esta oscuridad, Padre, para poder llegar hacia la luz, Señor, que es en la luz de tu palabra, Padre. Es que nos ponemos en tus manos, pidiendo que bendigas, Señor, a cada uno, Señor, de los que están presentes, y que tu Espíritu Santo nos ayude y nos lleves a esos pasos verdes, Señor, que necesitamos, Señor. Sobre todo, Señor, que tu Espíritu Santo sea el Señor, el invitado especial, Señor, porque sin ti, Señor, como dijo Moisés, si tu presencia conmigo no va, no quiero ir a donde tú no estés, Padre. Es que te damos la honra y la gloria a ti, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a estar leyendo un salmo, el Salmo 63 de los Salmos. Sed de Dios. Salmo 63. Dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo, y de grosura será saciada mi alma. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra. Nos destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. Gloria al Señor. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a entonar unos cantos. Tomen asientos. Hay un poder en Jesús. Señor, te espero en tiempo de aflicción. Tú prometiste estar, tu presencia confirmar. Señor, te anhelo con todo mi ser. Mi alma necesita más de ti. Hay
nombre de Dios. Vamos a estar entonando otra alabanza. Yo quiero más de ti. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar que crezcas tú. Amén. Gloria sea al Señor. Yo quiero más de ti. Vamos a entonar una última. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, entrando en tu presencia y proclamarte, Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad
más fiel que Él en este lugar, en esta tierra. Gloria al Señor. Bueno, vamos a pasar inmediatamente a lo que es la palabra. Señor, ya cantamos unos cantos para alabar al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro otra vez para dar paso a lo más bueno y a lo más importante, que es la palabra del Señor, que es para medicina para nuestros huesos, medicina para nuestras almas, que es lo que muchas veces Dios quiere para nosotros, o que conozcamos su plan hermoso que es de redención para vosotros, para que nosotros podamos llegar a sus pies. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos que recibas estas ofrendas de labios, Padre, que hemos cantado, Señor, para adorar tu precioso nombre, Padre. Bendícenos en esta tarde, Señor, y te pedimos, Señor, que abras los corazones de cada uno de vosotros, Señor, y que tu Espíritu Santo acampe ahí, Señor, en el corazón de cada uno del creyente, de cada uno que está aquí, Señor, luchando, Señor, cada uno en una batalla, Señor, en la batalla más grande jamás peleada, Señor, que es en la mente, oh Padre. Pidiéndote que nos ayudes, Señor, y sobre todo, Señor, que seas tú hablando a través de estos labios, Señor, inmundos, Padre. Quita al hombre de la escena, Señor, quita mi razonamiento, Padre, a un lado, Señor, y que solamente podamos tomar tu palabra, Señor, porque tú eres verdad, Señor, tu palabra es verdad, Señor. ¿Y a dónde iremos, como dijo Pedro una vez más, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida, Padre? Te damos la honra y la gloria a ti, Señor. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir los libros de Efesios. Efesios, gloria a Dios. Y vamos a estar leyendo el verso 13 y el verso 14. Efesios, el autor fue Pablo. Bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo. Efesios, ya adelantito de casi llegando a Apocalipsis. Estoy faltando los Hebreos, Tito, Santiago. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14, dice en su palabra, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora vamos a abrir también los libros de los Gálatas. Y vamos a estar leyendo del verso que viene siendo el 1 y el 2, dice. Y el 3, perdón. De 1 a 3, dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Gálatas 4, del 1 al 3. Dios bendiga su palabra. Tomen asientos para que no se me vayan a cansar. Gloria al Señor. Vamos a hablar de un tema, yo creo que ya muy conocido, que es adopción. Adopción. Como acabamos de leerlo, esto fue predicado el 15 de mayo del 60. En eso vamos a basar este tema. Como Dios nos guíe, si lo alargamos o lo terminamos, como sea la voluntad de Dios. Amén. Pero queremos, pues más que nada tomando la palabra y tomando el mensaje, porque la palabra nos enseña que nosotros solamente debemos hablar a la palabra, que no pongamos y no quitemos. El mismo igual nuestro precioso hermano Barana nos decía: solamente hablen lo que yo digo, porque él va a dar cuenta de lo que él habló aquí. Así que si nosotros hablamos algo fuera del lugar, como él mismo lo ha dicho, ese ya no soy yo, ese ya son ustedes, entonces nosotros tenemos que dar cuenta. Entonces vamos a hablar del tema adopción. Ahora, adopción normalmente hoy en día comprendemos que adopción, si usted habla de adopción, hoy en día en el mundo terrenal, viene significando que alguien adopta a un hijo que no es sangre suya.
alguien que no pertenece al linaje del apellido o no forma parte de ese grupo, pero es alguien externo. Eso es lo que más o menos se comprende por adopción hoy en día, terrenalmente hablando. Adopción nos enseña que es alguien que uno lo acepta por amor, alguien que digamos que adopta, que alguien que no tenga hijos, como hoy en día muchos padres y madres que no pueden tener hijos toman la opción de adoptar. Igualmente lo aplican para animales, pero aquí en lo espiritual Dios nos está enseñando, como acabamos de leer aquí en Gálatas 4, cómo es diferente ahí en cómo era en este tiempo. Ahí nos dice que aquí fue, muchas veces no se entiende esto, pero aquí Pablo nos da a entender esto. Dice, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Porque en el Antiguo Testamento, en la ley anterior, no era como lo entendemos anteriormente, tenía que ser, por ejemplo, aunque mi padre terrenal, como tiene un ejemplo, él tiene muchas propiedades, muchos terrenos y negocios, él no podía, como dice, darme esa enseñanza, y como no había escuelas como hoy en día las tenemos, se tomaba un tutor, como acabamos de leer aquí ahorita en Gálatas. Y aquí nos menciona que también curanderos, que alguien lo criaba hasta que ese niño estuviera preparado. Y eso el hermano Branham nos recalca ahí en el mensaje Vida Eterna y cómo recibirla, en el mensaje predicado de Vida Eterna y cómo recibirla el 31 de diciembre del 54, en el párrafo 104 hasta el 111 nos dice, el pueblo pentecostal nunca ha llegado al lugar donde la iglesia está llegando ahora, a la adopción, a la colocación de hijos, más que nada es lo que se refiere. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando un hijo nacía en un hogar, era un hijo porque había nacido en un hogar. Dice, mi hijo es mi hijo desde que nació de mí. Y cuando la iglesia pentecostal dio a luz, encontró lo que llamaron el nacimiento, el nuevo nacimiento o la iglesia del Espíritu Santo. Fue que nacieron en el reino de Dios. Bueno, ahora en el Antiguo Testamento dice, ahora en Efesios en el capítulo 1 dice, somos predestinados para ser adoptados hijos, para la adopción de hijos. Miren eso, la adopción de hijos, dice, sí señor. Dice, y un hombre en el Antiguo Testamento, cuando le nacía un hijo en su casa, él era un hijo desde que nacía. Pero había un tutor para criar a ese niño hasta que llegaba cierta edad. Entonces, si ese tutor le informaba al padre que el niño era digno, estaba bien y todo ahora tenía, dice, él era entonces adoptado en esa familia. Muchos de ustedes, dice, el lector del Antiguo Testamento conocen la Escritura y saben sobre eso. Entonces, aquí el hermano Branham recalca lo que la palabra nos está diciendo. Aunque fuera mi hijo, él no iba a ser mi hijo hasta que yo lo adoptara. Aunque fuera mi hijo, porque nació de mí. Pero él no iba a ser hijo y iba a ser digno de poder manejar los negocios hasta que el padre le hubiera dado la adopción. Y de hecho, eso es algo espiritualmente hablando, porque eso el Señor Jesús lo hizo en el monte de la transfiguración. Él llevó 2 testigos y él fue adoptado. Dice, a él oí cuando dijo una voz, cuando ahí llegó el Señor Jesucristo y se transfiguró en su verdadera imagen, que brillaba bastante. Ahí nos dice que, no me acuerdo exactamente qué parte de la escritura, pero ahorita lo vamos a ver, que vieron a Moisés y a Elías y ellos, pues en eso cubrió una nube y ahí escucharon la voz que decía de la nube, dice, este es mi hijo en cual yo tengo complacencia, a él oí. Amén. Entonces, ahí fue como quien dice, ¿cómo podríamos explicar? Como un ritual o algo de forma que ya oficialmente él ya había sido adoptado, porque él ya había llegado más que nada a una madurez. Entonces, él ya estaba cumpliendo todos los requisitos para poder ser adoptado. Entonces, la forma más, yo creo que la forma mejor para nosotros entenderla fue cuando fue en los tiempos de Moisés, fue en los tiempos de que salieron en el desierto. Ellos salieron bajo justificación bajo Moisés y luego llegaron a santificación. Pero tuvieron problemas de santificación para llegar a Cádiz Barnea, porque ahí eso representaba lo que era el Espíritu Santo. Entonces ellos tuvieron problemas con eso, nomás se quedaron en la segunda base, como quien dice. Llegaron a justificación y luego llegaron al desierto, que desierto también significa prueba y tentación, y sobre todo más que nada luchas. Por eso el cristiano hoy en día tiene muchas luchas y pruebas. Amén. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces,
para nosotros poder ser adoptados tenemos que tener un proceso. Fuimos justificados por su palabra. Aleluya. Gloria al Señor. Mira, ahora aquí en el mensaje de adopción, dice, en el párrafo 34, dice, ahora el libro de Efesios, como apenas estaba diciendo, dice, en mi opinión, es uno de los libros más grandes del Nuevo Testamento. Dice, nos deja, el calvinismo termina en un extremo y el arminianismo termina en el otro. Ahora dice, yo lo he tipificado con Josué. Dice, Israel fue traído fuera de Egipto y dice, ya hay 3 etapas de su jornada. Una etapa fue salir de Egipto, la siguiente etapa fue en el desierto y la siguiente etapa fue Canaán, que es el Espíritu Santo. Entonces, ahí van por sus 3 etapas. Ahora Canaán no representa la edad del milenio, solo representa la edad del vencedor, la dispensación de vencer, porque en Canaán ellos mataron y quemaron y tomaron ciudades, y no habrá muerte en el milenio. Pero otra cosa que hace es traer justificación por fe. Después de que creyeron en Moisés y dejaron Egipto, santificación, siguiendo bajo la columna de fuego y la expiación del cordero del sacrificio en el desierto. Luego entraron en una tierra que había sido prometida. Ahora, ¿qué es la tierra prometida para el creyente del Nuevo Testamento? Yo creo que todos sabemos cuál es la promesa, que es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Porque acontecerá en los postreros días, como dicen en Joel 2:28, dice que derramaré mi espíritu y sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Entonces, eso es algo que ya ocurrió hace unos tiempos, hace como unos 2000 años. Allá cuando estaba el pueblo de Israel orando y clamando, cuando estuvieron a Getsemaní, y ahí fueron investidos por un viento que era el Espíritu Santo. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y columnas de fuego y humo y vapor. Y Pedro dijo en el día de Pentecostés, después de tomar su texto y predicar, arrepentíos a cada uno de vosotros y bauticen en el nombre de Jesucristo para el perdón, para remitir, para perdonar, para quitar todas las transgresiones pasadas. Eso es lo que hace la sangre. Dice, ahora Josué, antes de que ellos cruzaran el Jordán, Josué dijo, id por medio del campamento y limpiad vuestros vestidos, y santificad a uno de vosotros, y que ningún hombre toque a su esposa. Ellos estaban entrando en santificación, porque dentro de 3, dice, de 3 veréis la gloria de Dios. Ven, es un proceso de preparación para heredar la promesa. Ahora la promesa para Israel era que Dios le dio a Abraham la promesa de la tierra de Palestina. Esa es la iglesia terrenal. Iba a ser posesión de ellos para siempre. Ellos deberían permanecer siempre en esa tierra. Y para nosotros pues sabemos que es el Espíritu Santo. Dice, ahora ellos pasaron por 3 etapas viniendo a esta tierra prometida. Aleluya. Habían 3 etapas de la jornada. Y hay 3 etapas de esta jornada en cual nosotros estamos caminando. Porque somos justificados por medio de la fe que hemos creído en el Señor Jesucristo. Dejando la tierra de Egipto, salimos y entonces somos santificados por medio de la ofrenda de su sangre. Entonces, lavados de nuestros pecados y llegamos a ser peregrinos y extranjeros, afirmando que estamos buscando una tierra, una ciudad que no viene de hechos de manos de hombres, sino con una promesa, como dice en su palabra, que Él puede hacer grandes moradas. Entonces no estamos confiando en eso. Y así lo hizo Israel en el desierto. Aleluya. Dice, extranjeros sin lugar para descansar, viajando noche tras noche, siguiendo la columna de fuego, pero finalmente llegaron a la tierra prometida donde ellos se establecieron. Ahora, eso es algo importante, porque la mayoría de nosotros ya fuimos justificados, ya creímos, ya confiamos, pero ahora estamos en la segunda etapa de nuestra jornada, estamos en santificación. Entonces, aquí es donde viene lo tremendo, porque nosotros ya fuimos adoptados como hijos, ya se hizo la adopción. Entonces, nosotros primeramente, y como ahorita acabamos de ver la adopción, para que un hijo pudiera tomar posesión de la herencia, de poder tomar lugar, tenía que llegar a una cierta edad, y primero que nada, llegar a tener madurez, porque si ustedes recuerdan la parábola de los 2 hijos del hijo pródigo,
ahí habían 2 hijos y uno, que era un joven, se le dio su herencia. ¿Y qué hizo con su herencia? Fue y la malgastó y se perdió, se echó a perder toda su herencia. Por eso tenía que ser preparado. Entonces, para nosotros poder llegar a ser adoptados primero tenemos que llegar a madurez. Amén. Madurez espiritual. Y eso es hoy en día donde la mayoría estamos tropezando. No estamos llegando realmente a una madurez espiritual. Porque nos falta realmente un crecimiento. Todos estamos luchando día tras día, noche tras noche. Usted sabe con qué está luchando. Sí, amén. Yo sé con qué estoy luchando. Pero si nosotros seguimos aferrándonos a su palabra y a lo que Él nos prometió, Él tiene que cumplir su palabra. Pero para eso tenemos primeramente arrepentidos y ser justificados a través de la sangre. Amén. Entonces, cuando nosotros llegamos a madurez, entonces llegamos a la adopción de ser un hijo. Y se hacía una ceremonia. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, gloria al Señor. Ahí es donde llega el creyente. El primero llega a un reconocimiento de que él es un pecador. Yo creo que todos hemos llegado a eso. Luego él es separado por las aguas, el lavamiento del agua por la sangre. Aleluya. Gracias. Amén. Todos hemos creído y hemos sido lavados por la sangre, o por la palabra, como mejor dicho, dice, creyendo en el Señor Jesucristo. Entonces, siendo justificados por fe, Él llega a ser el participante y está en paz con Dios por medio de Cristo. Bautizado en el nombre de Jesucristo para meterlo en la jornada. En la jornada, entonces él llega a ser un extranjero y un peregrino en este camino. ¿A qué? A una promesa que Dios hizo. Por eso hay un canto que dice, soy peregrino aquí. ¿Por qué? Porque nosotros ya no somos parte de Egipto. Ya dejamos los ajos y ahora estamos caminando. Ya tomamos el desierto. Pero ahí en el desierto, si usted ha leído la historia de Moisés, hubieron muchos problemas. Mucha gente que se quejaba. El primer problema fue el agua, porque salieron con sus animales, empezaron la caminata y ellos tuvieron problemas con el agua. Cuando llegaron a un punto que no tenían que tomar y querían agua, empezaron a quejarse. Empezaron a quejarse y Dios sabía, Dios conoce todo lo que nosotros pensamos. Entonces llegaron a un lugar donde tuvieron que clamar Moisés tuvo que clamar a Dios para que Dios le diera agua. Había un lugar, no me acuerdo cómo se llama ese lugar, que significaba aguas amargas, y solamente necesitaron el toque de lo que traía Moisés, y esas aguas se hicieron dulces. Entonces Dios obrando a través de Moisés hizo eso para el pueblo. Entonces nosotros estamos caminando igualmente en un desierto, sí, donde vamos a tener sed, vamos a tener mucha lucha y prueba, porque si usted mira más adelante, ellos no nomás hicieron eso. Llegaron al punto cuando Moisés tuvo que subir al monte por lo que fueron los 10 mandamientos, y ellos al ver que no llegaba y no bajaba, ¿qué hicieron? Empezaron a hacer lo malo, levantaron dioses y empezaron a actuar de una forma, como quien dice, animal, y hicieron lo incorrecto. Entonces, en el desierto hubo muchas, pero muchas fallas, porque ellos habían salido del desierto, de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces, ahí donde muchas veces están quedando, y no nomás pasó eso, también se levantó Coré, se levantaron contra el ministerio de Moisés, porque Dios sabe todos los pensamientos. Ahí en la palabra nos muestra que fueron cerca de 300 sacerdotes de gran reconocimiento que se levantaron contra Moisés, como quien dice, diciendo, yo nomás Moisés es santo, yo también soy santo, y empezaron a levantarse contra él. Entonces llegaron al punto que ellos habían juntado gran cantidad de gente y ya estaban dividiendo la cosa, pero Dios mismo se tuvo que presentar ahí, y ellos hicieron una misma prueba, dice, que al día siguiente trajeran su cáliz, y el que ardiera, entonces es el que Dios escogió. Aunque sabemos que cuando Dios escoge a alguien, cuando Dios lo llama, Él no cambia de opinión. Entonces ahí la palabra nos enseña que ellos fueron tragados por tierra. Entonces Dios nos enseña desde ahí que Él aborrece la disensión. Amén. Él aborrece los pleitos y todas esas cosas. Y no nomás eso, más adelante pasa lo de María y Aarón. María y Aarón, que eran hermanos y, como quien dice, cuñada de Moisés.
se estaban burlando de la esposa de Moisés porque era una mujer cusita. Cusita significa que era de color, o sea, moreno, negrito, como lo quieran decir. Y ellos se estaban burlando. Y la palabra nos enseña en el Éxodo, no me recuerdo si 33, ahí nos enseña que Dios habló a Aarón y habló a Moisés y les dijo, ¿por qué se están burlando del ungido del Señor? Y entonces ellos vieron que fueron sorprendidos porque para Dios no hay nada escondido. Amén. Y la palabra nos enseña que María fue sacada fuera del pueblo lleno de lepra porque tenía pecado, porque se estaba burlando de su hermano. Y el pueblo no avanzó a causa de eso. Entonces vemos que tuvieron muchos problemas, pero lo que sí hicieron fueron unos arrepentirse. Pero después de que Moisés oró fervientemente por María, Dios la volvió a restaurar y volvieron a seguir avanzando. Porque si uno caía, caían todos. Era un pueblo, si uno no avanzaba, es como este cuerpo, si un dedo nos falta, el cuerpo está incompleto. Y no podía avanzar ese pueblo en Egipto. Entonces ellos tuvieron muchos problemas. De hecho, de ese montón que habían 2 millones, solo 2 cruzaron. Incluso Moisés no cruzó, porque hizo lo indebido. Entonces, hay muchos problemas en el desierto hoy en día. Estamos hablando de un desierto terrenal que estamos viendo en la Biblia. Ahora lo vamos a traer a lo espiritual. Hoy en día yo pienso que la mayoría, no nomás yo creo que todos estamos en el desierto, que es prueba y tentación. Amén, sí. Cada uno está sufriendo una prueba. Aleluya. Cada quien está siendo tentado. Y de muchas formas. Él sabe de qué forma te va a tentar. Dios no te va a decir, mira, te pongo todo esto y tómalo. No, tal vez ahí el enemigo es el que lo va a hacer. Pero uno mismo va a tomar esa decisión. Y ahí veremos qué tan fieles somos en el desierto. Porque esta es una lucha continua. No nomás un momento. Es una lucha tremenda espiritualmente hablando. Pero fuertísima. Yo creo que si nosotros tuviéramos la visión espiritual, como cuando Eliseo lo hizo abrir los ojos a uno de sus como siervos, como quien dice, veríamos la visión espiritual y verían cómo está la oscuridad luchando contra la luz. Y es una fuerza bien tremenda. Pero dice su palabra que aquellos que estamos en Jesucristo, y si Dios está con vosotros, ¿quién contra vosotros? Amén. Entonces nosotros no debemos de temer. Aleluya. Aunque de cierto debemos entender nosotros que estamos luchando contra potestades. Dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades malignas del infierno mismo. Entonces nosotros debemos esforzarnos. Porque si nosotros vemos una mujer bonita que nos coquetea, tener la visión de que es el diablo dentro de esa persona. O si vemos que alguien nos está ofreciendo dinero fácil por hacer cosas indebidas, entonces nosotros, si nos gana la ambición, podemos caer. Sí, amén. Entonces nosotros vamos a ser probados de muchas formas. Amén. Entonces es ahí donde si nosotros nos quedamos con la palabra, porque donde el mensaje contendiendo ardientemente por la fe, ahí nos enseña que no es que debemos de pelear los unos por los otros, de que si, yo tengo la razón, no. Ahí nos enseña que debemos contender por esa fe de una vez dada a los santos. ¿Y cuál era esa fe? Una fe que no se movía, una fe como un granito de mostaza, que no se mezclaba, que alguien viniera y te dijera cosas, mantenerse firme. Porque la palabra nos enseña que aquel que te maldice, tú devolverle, no pagar mal por mal, sino Amén. pagar bien con el mal que te hacen. Y es algo que no es fácil. Sí, amén. Nada fácil. No sé. Y que Dios nos ayude a cada uno de Amén. vosotros. Entonces estamos cruzando ese momento. Y si nosotros permitimos que el enemigo use nuestros miembros para estar hablando mal, como dice el mensaje, matando influencias del hermano, Amén. entonces nosotros estamos participando y nos estamos poniendo del lugar de ¿quién? De Core. Amén. Y ese día, como dice, Dios nos va a demandar, nos va a pedir cuentas de cada cosa que hagamos. Aleluya. ¿Qué nos dice la palabra ahí en el mensaje de influencias? Ya no, como decía en la ley, dice, no matarás. Vino el Señor Jesucristo y dijo, aquel que se aire con su hermano, ya lo mató. No era necesario matarlo en el acto, sino más con que te airaras con él, ya lo Amén. mataste. Pero ahora vino el mensaje con el hermano William Branham, y ¿qué nos dice?
El simple hecho de usted hablar mal de su hermano, ya mató la influencia de él. Sí, amén. Y ya usted es culpable delante de Dios de asesinato, por matar la influencia. Porque es fácil, mira, es fácil poner, hoy en día viene alguien que ustedes no conocen, hablan la palabra y todo, pero llega alguien, no saben qué, y a veces puede que sí sea cierto, ¿no? Pero está matando la influencia. No, mira, él es un borracho, él habla muchas mentiras, él roba. Y así, y ya está matando la influencia. Amén. Y créeme que uno ya no lo va a ver igual como lo miramos al principio. Cambia. Entonces estamos matando la influencia de alguien. O hablar mal de alguien. Cosa que nosotros aquí en un púlpito nunca se debe hacer. Amén. Porque aquí el único que se debe hablar, no voy a hablar de mí, no voy a hablar del hermano, sino hablar de Cristo. Amén. Solamente de Él es el único que es digno Sí, amén. de toda la obra, porque dice su palabra que no se ayuda a nadie digno sobre la faz de la tierra, sino solamente a Cristo. Aleluya. Entonces había tres etapas: justificación y santificación. Entonces el tercero ya es el Espíritu Santo y la llenadura, que es lo mismo, el Espíritu Santo y la llenadura. Entonces nosotros estamos luchando. Y cuando usted recibe el Espíritu Santo no quiere decir que ya se va a terminar la pelea. No, al contrario, la pelea va a seguir. Usted va a seguir luchando pulgada por pulgada. Amén. Porque el enemigo es cuando más lo va a atacar. Porque Gloria sabe a Dios. que ya no es pertenencia de usted. Aleluya. Él no va a ir por el borracho, él no va a ir por la prostituta, él va a venir por aquel que se está esforzando a seguir a Dios. Y ahí donde usted y yo vamos a ser probados y tentados, y que el Señor nos ayude. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahora, Israel todavía no había recibido la promesa, pero ellos iban en su jornada igual que nosotros. Y sin levantar, porque, por favor, entiende, dice, ahí donde se equivocan mucho, dice, gloria al Señor. Porque Israel, cuando ellos llegaron al lugar de Cades Barnea, cuando los espías fueron allá, le dijeron, la tierra es grande, pero algunos de ellos regresaron y dijeron, no podemos tomarla. Ellos dudaron, porque las ciudades están fortificadas y demás. De hecho, ellos dijeron, nosotros parecemos langostas de ellos, pues que esos son gigantes. Ellos empezaron a descreer que podrían tomar una tierra que ya les había sido prometido. Dice, pero Josué y Caleb se pararon y dijeron, somos más que capaces de tomarla. Aleluya. Por causa de sus declaraciones documentadas, ya firmadas, ellos creyeron en dos obras de gracia, justificación y santificación, y no se podían mover más adelante. Toda esa generación pereció en el desierto, pero dos que fueron y entraron a la tierra prometida, hablando de Josué y Caleb, trajeron la evidencia que era una tierra buena, y éramos más que capaces de tomarla. Aleluya. Porque era promesa de Dios. Entonces, en vez de que la gente siguiera adelante recibiendo el Espíritu Santo, hablando en lenguas, aleluya, ellos sintieron que derrumbarían su tradición de doctrina. ¿Y qué sucedió? Pereció en la tierra. Perecieron en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos creyeron que no pudieran tomarlo, descreyeron a la palabra. Entonces, eso fue algo bien tremendo, porque hoy en día muchos dirán, no, es que tal vez el Espíritu Santo no es para mí, tal vez esto no es para mí. Entonces, ahí nosotros estamos empezando a descreer. Si Dios ya hizo una promesa y ya nos trajo hasta santificación, entonces Dios puede terminar la obra, pero eso depende de usted. Creer es obedecer a su palabra. Amén. Dios nos ayude. Sí, amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Pero Dios. los creyentes, el equipo de Caleb y Josué, que iba hacia la promesa, ellos siguieron su camino entrando a la tierra y tomaron la tierra. Y se establecieron en la tierra como una posesión. Y nunca nos detenemos en justificación y santificación. Dice, sigamos adelante al bautismo del Espíritu Santo. No nos detengamos en creer en el Señor Jesús siendo bautizados. No nos detengamos porque Él nos limpió de una vida de pecado. Pero ahora seguimos adelante a una posición, a una promesa, al bautismo del Espíritu Santo. Porque Pedro dijo en el día de Pentecostés, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para aquellos que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamaré. Aleluya. Así que Efesios aquí nos coloca como Josué.
en posición. Y si se fijan, Josué, después de cruzar la tierra y tomar la tierra, entonces él repartió la tierra. Efraín aquí y Manasés, aleluya. Y Josué, no sabiendo esto, pero por inspiración, guiado por el Espíritu Santo, después de estar dentro de la tierra prometida, le dio a cada hombre su promesa, exactamente lo que el Espíritu Santo prometió allá a través del nacimiento. Entonces nosotros tenemos esa promesa, el Espíritu Santo. Ahora, muchos dirán, ¿cómo sabré yo si tengo el Espíritu Santo? Una vez le hicieron esa pregunta al hermano Branham, y ahí hubo uno que se levantó y dijo, yo creo que es el amor. Entonces él dijo, se ve bien que es el amor, porque el amor todo lo soporta, todo lo puede, pero eso no era. Él fue como quien dice, le hablaron en sueño y le dijeron que no era eso, sino era creer la palabra que había sido traída a este tiempo, que es el mensaje de la hora, y obedecerla y caminar sobre ella. Amén. Esa es la única vía de escape. Entonces nosotros estamos creyendo en eso, porque esa palabra, mis ovejas oyen mi voz y ellas me seguirán, a un extraño no seguirán. Entonces nosotros desde ese punto ya estamos creyendo y confiando. Entonces Dios nos ha dado la promesa a nosotros, amén, que nos va a dar una transformación, aleluya, si confiamos en su palabra. Sí, amén. Amén. Entonces nosotros tenemos que creer a ella, porque ya se nos ha sido dada. ¿Desde antes de qué? Desde la fundación del mundo. ¿Desde qué? Desde antes de que las estrellas aparecieran en el cielo, Dios ya había creado un plan hermoso y maravilloso para usted y para mí, para que tomáramos posesión. Entonces estamos confiando en Él. Amén. Y no nada más que en Él, no en ningún hombre, porque yo no lo puedo salvar a usted, ni un pastor, por más intelectual que sea, lo va a salvar, sino solamente el Señor Jesucristo a través de su palabra. Aleluya. Entonces, todo lo que necesitamos solamente es creer a Él. Y yo creo que estamos haciendo nosotros eso. Sí, amén. Y estamos confiando que Él nos va a cambiar y nos va a llevar a esa tierra prometida. Amén. Donde nosotros seremos más que vencedores por su gracia. Porque Él nos prometió para vosotros, hijos, es para sus hijos de nuestra casa y para que Él quisiera llamar. Entonces estamos confiando en Él. Estamos Aleluya. confiando que Él lo hará. Lo hace, Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Dice, ahora después de que ustedes están adentro, eso no quiere decir que ustedes están libres de guerra. No. Ustedes todavía tienen que pelear pulgada por pulgada de terreno en el cual se paran. Así que ven, Canaán no representó el gran cielo porque hay guerra, problemas y matanzas y combates y demás. Pero sí representó esto, que debe ser una caminata perfecta. Aleluya. Aleluya. Ahí es donde la iglesia está fallando hoy. En esa caminata, ¿sabían ustedes? Dice, mira cómo lo dice aquí el hermano Branham, que aún su propio comportamiento puede impedir que alguien más sea sanado. Aleluya. Su mal comportamiento de pecado sin confesar de ustedes, creyentes, puede causar que esta iglesia falle amargamente. Y en el día del juicio ustedes serán responsables por todo ello. Ahora esperen un momento. Aleluya. Pues es la verdad, dice, piénsenlo. Aquí nos da un ejemplo. Josué, después de que él cruzó la tierra, Dios le dio una promesa. Solo piensen. Pelear toda una campaña sin perder un hombre. Sin ni siquiera recibir un rasguño. Sin que tener una ambulancia o un grupo médico. Dios le había hecho esa promesa. Sí, amén. La tierra es tuya. Ve a pelear. Piensa. En pelear una campaña y no había cruz roja alrededor en absoluto. Y nadie iba a salir herido. Eso fue una promesa que Dios les dio. Amén. Y ellos mataron a los amorreos, a los heteos, pero no hubo ningún herido entre ellos hasta que el pecado entró en el campamento. Cuando Acán tomó ese manto babilónico y ese lingote de oro y los escondió debajo de su campamento. Luego al día siguiente perdieron 16 hombres. Josué dijo, deténganse, esperen un momento, algo anda mal aquí. Vamos a convocar a 7 días de ayuno. Dios hizo una promesa y nada nos dañará. Pero vemos que Canaán, después de que hizo eso, esa promesa se había roto, porque alguien había cometido una falta dentro del pueblo. Entonces, si nosotros seguimos actuando de forma pagana, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros seguimos peleando el uno con el otro, si nosotros no nos confesamos nuestros pecados, si no nos arrepentimos de verdad, entonces solamente nosotros, en vez de ser de bendición,
vamos a hacer una piedra de tropiezo. Amén. Y eso hoy en día nos están fallando la mayoría. Dios nos ayude a cada uno de nosotros, Amén. aún de mí mismo, que Ayúdanos, Dios nos Padre ayude Santo. a poder a seguir confiando y a Amén. quitar a este viejo hombre que tal vez anteriormente éramos un peleonero. Dios nos puede transformar, pero solamente hay que confiar en Él. Amén. Y no cometer lo que hizo Acán, porque eso trajo la muerte al pueblo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude. Sí, amén. Y dice, y él convocó un ayuno y ellos averiguaron y echaron suertes. Y Acán lo confesó y ellos mataron a la familia de Acán y todo, y quemaron sus cenizas y las dejaron allí como memorial. Y José siguió adelante a través de la batalla tomando todo, sin un rasguño o herida. Dice, ahí lo tienen. Entonces, esto es algo bien tremendo para nosotros. Ahora, el libro de Efesios nos colocó en posición en Cristo. Lo que ellos eran en la tierra santa, nosotros no somos colocados en la tierra santa, sino en el Espíritu Santo. Eso es para nosotros. Aleluya. Dice, observen, dice, esto no es para los incrédulos. Esto es para la iglesia. Es dirigido a los llamados fuera, para nosotros, los santificados y llamados que están en Cristo Jesús. ¿Cómo entramos en Cristo Jesús? Si ustedes abren en 1 Corintios 12 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Bautizados en un solo espíritu. Dice, no por bautismo de nada ustedes gente de la iglesia de Cristo, pero por una E mayúscula dice, Espíritu Santo. No por un apretón de manos, por una carta, no por un rozamiento, pero por un solo espíritu fuimos todos bautizados en Amén. un cuerpo. A nuestra posesión, la tierra que Dios nos ha dado para vivir en ella. El Espíritu Santo, así como Él dio Canaán a los judíos, Él nos ha dado el Espíritu Santo por un solo Espíritu y fuimos todos bautizados en un cuerpo. Aleluya. Dice, ahora Él está hablando a los cananitas espirituales. Israel espiritual, quien ha poseído la tierra. Aquellos que están luchando. Dice, ¿no están contentos de que ustedes han salido de los ajos de Egipto? Porque antes éramos unos paganos. De hecho, ya había unos videos por ahí que subieron. Amén. ¿No están contentos de que han salido del desierto? Aleluya. Y recuerden, ellos tenían que comer maná, alimento de ángeles, que procedía del cielo hasta que ellos cruzaron la tierra. Y cuando ellos cruzaron la tierra, el maná cesó de caer. Entonces, estaban completamente maduros y comieron del fruto de la tierra. Ahora ustedes ya no son bebés, ahora ustedes ya no están deseando la leche, ustedes ya conocen el Evangelio, Amén. ustedes ya saben, ya hemos llegado a un punto de madurez completamente maduros que ustedes ya no necesitan que los mimemos, ustedes ya saben qué es lo que Dios quiere para su vida. Si Dios nos exige santificación, fíjate lo que les voy a decir de santificación, hablando de santificación, porque he hablado de este tema últimamente. Santificación, muchas veces uno cree, o la mayoría cree, que nosotros podemos hacer algo para ser santos. El orar está bien, el ayunar está bien. Tal vez eso a usted lo sienta que está más conectado con Dios y tal vez a cierto punto es correcto. Pero eso a usted no lo va a salvar. Eso no lo va a santificar. Lo que lo va a santificar a usted es la palabra. Amén. Que usted camine en la palabra. Amén. Eso es lo que lo va a santificar a usted. Eso es lo que usted, no quiero decir que usted no va a tener malos pensamientos, usted va a tener malos pensamientos todo el tiempo. Porque en esta carne, porque esta carne fue hecha en pecado, esta carne va al polvo, del polvo fue tomado y al polvo regresará. Amén. Sí. Pero lo que está clamando está adentro. Amén. Como dijo una vez Pablo, dice, no hay justo ni aún ni uno mismo. Sí, amén. Porque cuando quiero hacer lo bueno, no lo hago. Como dice, pobre de mí, que Dios tenga misericordia porque es por su gracia. Y en el mensaje de la fe perfecta, él dice, yo no estoy creyendo ser un santo, ni pretendo ser un santo, yo no estoy confiando en mi santidad. Él dice, estoy creando en la santidad de Él, Amén. en el testimonio de Él, Aleluya. porque Él fue el que vino y pagó el precio Sí, y estamos amén. bajo su sangre. Aleluya. Entonces, si nosotros todos los días, porque todos los días vamos a cometer errores, le pedimos perdón al Señor que nos cubra con su sangre, lo va a hacer. Sí, amén. Y vamos a aparecer limpios delante de Él, porque estamos bajo su sangre. Entonces, cuando usted llega a comprender eso, entonces usted sabrá qué es santificación.
La palabra es la que nos lava todos los días. Por eso es importante que nosotros escuchemos la palabra. Entonces Dios nos ayude con eso. Porque muchas veces allá afuera se nos ha vendido algo muy distinto. Y es cierto en parte. Porque la consagración conlleva a apartarse de todo el paganismo. Pero en realidad eso no nos va a salvar. Dice la palabra, Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oró fervientemente y no llovió. Entonces lo que nosotros solamente necesitamos creer en su palabra. Porque hoy en día tú puedes ver a alguien hablando en lenguas, danzando en el espíritu, o predicar muy fervientemente, pero sale afuera y sigue siendo el mismo borracho, el mismo mentiroso, sigue siendo la misma persona y no ha cambiado. Entonces eso no es. Amén. Sí. Entonces es creer y vivir la palabra, eso es lo que realmente es. Dios nos ayude. Amén. Aleluya. Nuestro Efesios, nuestro Josué, el cual es el Espíritu Santo. Josué significa Jesús Salvador. Josué significando que el Espíritu Santo lo representa en lo espiritual. Así como aquellos fue en lo natural, que Él es nuestro gran guerrero, Él es nuestro gran líder. Así como Dios estuvo con Josué, así mismo Dios en el Espíritu Santo nos está moviendo, y cuando el pecado entra en el campamento, el Espíritu Santo demanda un alto. ¿Qué está mal aquí en esta iglesia? Algo anda mal. Si no pueden ver cómo tenemos demasiados hijos de Cis ahora, demasiados Saúles, saliendo de seminarios y de escuelas de teología y saliendo fuera y enseñando estas cosas perversas, como dice la Biblia que harían, por lo visto no teniendo la fe separando de ustedes, no teniendo compañerismo con ustedes y demás, teniendo apariencia de piedad solamente y negando la eficacia de ella con sus hechos. A esto se evita, dice la palabra. Ellos no saben de dónde vienen, ellos nos pueden dar alguna razón. Entonces, Dios lo que exige es una vida vivida. Amén, cierto. Dios no nos exige una teología, Dios no nos exige que tengamos un estudio de psicología y nada de esas cosas, porque eso solamente lo hace el mulo. Dios solamente nos pide una vida de, como dice, de obediencia a Él a través de su palabra. Amén. Amén. Dios nos ayude a Aleluya, cada sí, uno de amén. vosotros. Ayúdanos, Señor. Gloria al Señor, gloria al Señor. No como nosotros, aleluya. Nosotros somos, como quien dice, nosotros no somos mulas ni mulos. Nosotros sabemos quién es nuestro Padre. Amén. Dice, un verdadero cristiano nacido de nuevo, su espíritu tan pronto como él recibe la palabra, él recibe el Espíritu Santo. Y pregúntele algo, entonces él sabe dónde está parado. ¿Cree usted en sanidad divina? Amén. ¿Cree usted en la segunda venida? Amén. Y se pregúntale a eso a alguien, a una mula, aquí nos dice, la religión de las mulas, dice el hermano Rana. Aleluya. Dice, yo no sé, el doctor John dijo una vez, ahí dice, ahí ven, lo tienen. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos prácticamente están confiando en el hombre, dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Amén. Porque muchas veces, es que mi pastor dice esto y yo creo lo que el pastor dice, y ya están quitando al verdadero líder que debería ser el Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? En su palabra. Amén. Ahí es donde nosotros tenemos que tener la revelación en su palabra solamente. Aleluya. Entonces nosotros no necesitamos ir a preguntarle a nadie, sino todo está en el mensaje y en la palabra. Dice escudriñar las escrituras porque me parece Amén. que en ella tener la vida eterna. Aleluya. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Dice, tu palabra es la verdad, y todo el hombre que lee la Biblia y cree toda la palabra que esa Biblia dice, sigue sus instrucciones y recibe el mismo Espíritu Santo que ellos recibieron de la misma manera, los mismos resultados que ellos recibieron, el mismo poder que obtuvieron cuando ellos lo recibieron, él sabe quién era su papá y su mamá. Entonces, si nosotros hacemos eso, nosotros también tenemos que tener ese mismo poder. Seguro, él está en Canaán, él sabe de dónde viene, de esa manera es como un verdadero cristiano. Ese es el verdadero Hijo de Dios, que él solamente cree lo que la palabra dice y no otra cosa. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. El mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés es el mismo Espíritu Santo aquí en esta noche. Gloria a Dios. Dice, en lugares celestiales Él nos ha puesto. Dice, ahora, no en cualquier parte,
sino en lugares celestiales. Estamos reunidos en celestiales. Y celestiales significa la posición del creyente. Que sí, si yo estoy preparado en oración, ustedes están preparados en oración, dice, la iglesia está preparada en oración y estamos listos para el mensaje y nos hemos reunido como santos, llamados afuera, bautizados con el Espíritu Santo, llenos de todas las bendiciones de Dios. Entonces nosotros estamos siendo partícipes de esos lugares celestiales, que significa la posición del creyente, que es el Espíritu Santo. Entonces Dios nos está llevando a un lugar más alto, nos está llevando a esos lugares celestiales, donde solamente Él puede obrar, donde un hombre no puede guiar, sino solamente Él es el único que nos puede llevar. Cuando nos escogió Dios, ¿cuándo lo escogió Dios a ustedes que tienen el Espíritu Santo? ¿Cuándo lo escogió a Él? Dice, antes de la fundación del mundo. Aleluya. Él los escogió y envió a Jesús para que Él pudiera hacer la propiciación de sus pecados, para llamarlos a reconciliación al mismo, al amor. O desearía tuvieran solo unos cuantos. Dice, antes de que vayamos más adelante, ahí en Génesis 1:26, aleluya, dice, antes que Él hiciera al hombre, Él se llamó a sí mismo el Elohim. La palabra significa del hebreo el autoexistente. El solo, dice, el solo nada existe, el solo que, dice, el solo nada existía antes de que Él. Él era todo lo que existía, que había, el autoexistente. Cuando no había nada, Él era el único. Y dice, Elohim también significa el todo suficiente, omnipotente, todopoderoso, autoexistente, es lo que significa Elohim. Amén. Pero en Génesis 2, cuando Él hizo al hombre, Él dijo, yo soy, Yahú, dice Jehová, que significa yo soy el todo existente. Quien ha creado algo tomado de mí mismo, es lo que significa, para que sea hijo mío, o un pequeñito temporal aficionado, o como dioses pequeños. Porque Él le dio al hombre Jehová, que significa, Él le dio al hombre que fuera un Dios aficionado, pero Él es Padre, Dios, y Él hizo hombre un Dios aficionado, y es un padre de familia, Elohim. Ahora, Él es Jehová significando el que existe con su familia. Entonces Jehová significa otra cosa, que el que existe con su familia. Ahora Dios hizo al hombre para que fuera predominante en esta tierra. Él tenía dominio y la tierra era dominio del hombre. Esto es escritura, dice. Entonces si era un dominio, Él era Dios sobre la tierra. Como dice en el Salmo 82. Y ustedes son dioses, y como dijo Jesús, y ustedes no lo saben. En el Salmo 82, ahí lo menciona. Dice, Él podía hablar y así era. Él podía hablar esto y así era. Si Él le pedía a aquel árbol muévete, el árbol se movía. Entonces Adán tenía ese poder. Aleluya. Dice, ahora, ¿cuándo fuimos llamados a ser siervos de Dios? ¿Cuándo fue llamado usted? ¿Cuándo fueron llamados? Dice, hermanos, aleluya. Todos fuimos llamados antes de la creación. ¿Cuándo fueron puestos los nombres en el libro de la vida del Cordero? Cuando el Cordero fue inmolado, antes del principio del mundo, cuando Dios era Jehová. No, todos fuimos puestos antes de la fundación del mundo. Yo me acuerdo que en la iglesia apostólica, ahí decían otra vuelta, que cuando alguien se bautizaba era escrito su nombre en el libro de la vida. Pero la palabra nos enseña que nuestros nombres ya estaban puestos antes de la fundación del mundo. Amén. Algo que antes de que usted y yo naciéramos ya estábamos predestinados para eso. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Predestinación. No olviden eso. ¿Qué lección mira aquí atrás? Dice, yo era una espina, dice, yo nací en el pecado, fui formado en iniquidad, como dice en el Salmo 51. Vine al mundo hablando mentiras, nací entre pecadores, papá y mamá y toda mi familia entera pecadores, dice, yo era una espina, pero de repente me convertí en un grano de trigo. Aleluya. ¿Cómo sucedió? ¿Qué es eso? Elección. Dios antes de la fundación del mundo eligió que la espina iba a convertirse en un grano de trigo. Ahora sé que soy un grano de trigo porque soy salvo. ¿Cómo lo hago? Dice, veo hacia atrás y veo que Él lo predestinó hace mucho tiempo por medio de previo conocimiento. Él vino
que lo amaría a usted y a mí antes que nosotros lo amáramos. Dice, Él pudiera convertirme de una espina a un grano de trigo. Ahora, ¿en dónde estamos ahora? Soy salvo porque estamos creyendo en su preciosa gracia. Dice. Amén. La predestinación, el cual Él nos ha dado antes de que naciéramos. Es algo hermoso. Antes de que tuviéramos hijos, antes de las generaciones de mi Padre terrenal, más allá, Él ya sabía que nosotros íbamos a venir. Amén. Porque Él es el principio y el fin. Entonces, Dios nos está llevando hacia Él, dice, pero hoy estamos confiando en su Espíritu Santo y solamente en Él podemos confiar, dice. No podemos confiar en ningún Saúl de algún seminario que nos diga cómo debemos hacer nuestra religión, no. Ese está al otro lado del Jordán. De este lado tenemos solamente a un solo guía y ese es el Espíritu Santo. Entonces nosotros ya pasamos de justificación, santificación y Dios nos está llevando al Espíritu Santo. Pero como dijo el hermano Branham, yo no mismo estoy proclamando haberlo alcanzado, sino solamente estoy creyendo que Dios nos va a dar esa promesa. Amén. Porque son las arras de nuestra salvación. Entonces vamos a seguir confiando que Dios nos lo va a dar. No proclamándome ser algo que tal vez no soy, proclamando ser alguien que nunca seré. Simplemente seguiré confiando en que Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, Dios nos ayude a cada uno de nosotros en esta noche y confiamos en su preciosa palabra. Gloria sea al Señor. Aleluya. Dios los bendiga en esta tarde. Amén. Cada uno de ustedes, tarde, noche. Gloria sea a Dios. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Adopción. Para que conozcamos mejor el plan de Dios. Y Él nos está llevando. Ya nos justificamos en su sangre. Estamos pasando por el desierto. No sabemos si vamos a mitad del camino, vamos saliendo, ya entramos. Que Dios nos guarde y nos ayude a llegar a la altura del varón perfecto. Amén. No peleando, no insultando, no haciendo lo que hicieron el pueblo de Israel en el desierto, sino hacer lo bueno, mirar aquello como nuestro ejemplo, confiando solamente en su palabra. Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar la preciosa. A precio de sangre.
parte de su ser. Y mi vida es una parte de él. Y mi porción